A veces, en los rincones más oscuros de la historia, encontramos secretos que nos hacen cuestionar todo lo que queríamos saber. Hoy nos adentramos en un capítulo sombrío de la medicina, uno que por mucho tiempo permaneció oculto en las sombras. Exacto. Hoy vamos a explorar un caso que parece sacado de una novela de suspenso, pero que lamentablemente es real. Los experimentos de sífilis en Guatemala. Nuestra fuente principal es un artículo de Wikipedia, ya sabes, esa enciclopedia en línea que todos conocemos. Pero lo sorprendente es que incluso en fuentes tan accesibles podemos encontrar información que nos hiela la sangre. Así es. Y lo que este artículo revela es realmente perturbador. Entre 1946 y 1948 se llevaron a cabo experimentos médicos en Guatemala liderados por Estados Unidos. Experimentos donde más de 1.500 ciudadanos guatemaltecos fueron infectados con sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual. Es difícil de imaginar infectar a personas a propósito. Esa es una de las grandes interrogantes de este caso. Guatemala fue elegida por su vulnerabilidad, por la falta de recursos y por la posibilidad de realizar estos experimentos con un control casi absoluto. ¿Y quiénes fueron las víctimas de estos experimentos? Eran personas conscientes de lo que les estaban haciendo. Las víctimas en su mayoría pertenecían a poblaciones marginadas, soldados, prisioneros, pacientes psiquiátricos, personas que, por su condición, no tenían la posibilidad de dar un consentimiento informado, ni mucho menos de negarse a participar en estos estudios. Es decir, se aprovechó la vulnerabilidad de estas personas para experimentar con ellas sin ningún tipo de consideración ética. Exactamente. Y lo más escalofriante es que aunque la penicilina ya era un tratamiento efectivo para la sífilis en esa época, a muchos de los infectados se les negó el acceso a ella. Se les negó el tratamiento. ¿Pero con qué propósito? Si ya existía la cura, ¿por qué dejar que la enfermedad avanzara en estas personas? El objetivo de los experimentos, por más cruel que parezca, era estudiar la efectividad de la penicilina y otros tratamientos para la sífilis. Querían observar cómo se desarrollaba la enfermedad en diferentes etapas y cómo respondía a los diferentes tratamientos. Pero eso no justifica de ninguna manera la crueldad de infectar a personas sanas y luego negarles el tratamiento que podría haberlos salvado. Por supuesto que no. Y aquí es donde el caso se vuelve aún más siniestro. El médico que lideró estos experimentos fue John Catlett, un nombre que también está ligado a otro episodio oscuro de la medicina estadounidense, el experimento de sífilis de Tuskegee. El experimento de Tuskegee es en el que se les negó el tratamiento a hombres afroamericanos con sífilis durante décadas. Exactamente. La participación de Cutler en ambos casos revela un patrón preocupante de violación a la ética médica y un total desprecio por la vida y la salud de las personas. Es increíble que este tipo de atrocidades hayan podido ocurrir y que además hayan permanecido ocultas durante tanto tiempo. ¿Cómo se descubrió este secreto? El descubrimiento fue casi accidental. Un investigador que estudiaba el caso de Tuskegee encontró archivos que mencionaban los experimentos en Guatemala. Fue como abrir una caja de Pandora, una caja llena de horror y secretos inconfesables. Y dentro de esa caja de Pandora, ¿qué más encontró? ¿Qué detalles se conocen sobre la forma en que se realizaron estos experimentos? Los métodos utilizados para infectar a las personas fueron brutales. No solo utilizaron prostitutas infectadas, sino que también recurrieron a la inoculación directa, inyectando la bacteria de la sífilis en la columna vertebral y los genitales de las víctimas. Es espeluznante. Imaginar el dolor, el miedo, la incertidumbre que estas personas debieron sentir. Sin duda, es una historia que nos confronta con la capacidad humana para el mal y que nos obliga a reflexionar sobre los límites de la ciencia y la importancia de la ética. Y hablando de ética, ¿qué papel jugó el gobierno guatemalteco en todo esto? ¿Sabían lo que estaba sucediendo? Esa es una pregunta compleja. Se sabe que las autoridades guatemaltecas de la época estaban al tanto de los experimentos. E incluso dieron su consentimiento para que se llevaran a cabo. Consintieron. Pero ¿hasta qué punto entendían lo que estaban autorizando? ¿Hubo presión o coerción por parte de Estados Unidos? Esas son preguntas que aún se investigan. Es difícil saber con certeza si el gobierno guatemalteco de la época comprendía la magnitud de lo que estaba permitiendo. Lo cierto es que este caso nos revela una trama de poder y complicidad que aún no se ha desentrañado por completo. Y mientras tanto, las víctimas de estos experimentos, ¿qué fue de ellas? ¿Se sabe algo de sus vidas? ¿De cómo les afectaron estos terribles sucesos? Lamentablemente, la información sobre las víctimas es escasa. No se tienen datos precisos sobre la identidad de todas las personas afectadas, ni un seguimiento médico completo de cada caso. Es como si sus historias se hubieran perdido en el tiempo, silenciadas por la oscuridad de este secreto. En efecto, la falta de información sobre las víctimas es una de las grandes injusticias de este caso. Sus nombres, sus rostros, sus historias, todo se ha difuminado en el anonimato.
¿Y qué hay del Dr. Cutler? ¿Se enfrentó a algún tipo de consecuencia por sus actos? A pesar de que Cutler admitió la falta de ética en sus experimentos, nunca fue juzgado formalmente por sus acciones. Murió en el año 2003 sin haber rendido cuentas por el daño infligido a tantas personas. Es indignante que alguien pueda cometer actos tan atroces y salir impune, pero al menos el gobierno de Estados Unidos reconoció su responsabilidad en este caso, ¿verdad? Sí. En el año 2010, el gobierno estadounidense ofreció una disculpa formal a Guatemala por los experimentos de sífilis. Una disculpa. ¿Es eso suficiente para reparar el daño causado? ¿Cómo se puede siquiera pensar en compensar el sufrimiento de estas personas? Es cierto que una disculpa no puede borrar el pasado ni aliviar el dolor de las víctimas. Sin embargo, fue un paso importante. Un paso hacia el reconocimiento de la atrocidad cometida y la búsqueda de justicia. Supongo que sí, pero la pregunta sigue en el aire. ¿Qué se está haciendo para reparar el daño? ¿Se ha ofrecido algún tipo de compensación a las víctimas o a sus familias? Ese es otro capítulo complejo de esta historia. La cuestión de las reparaciones a las víctimas ha sido un proceso largo y difícil. Se han presentado demandas legales en busca de justicia, pero aún no se ha llegado a una solución satisfactoria para todas las partes. Es comprensible que sea un tema tan delicado. ¿Cómo se puede poner precio al sufrimiento humano? Es imposible. Pero al menos el reconocimiento del daño y la búsqueda de justicia son pasos en la dirección correcta. Además de las acciones legales, también se han realizado esfuerzos para brindar atención médica a los sobrevivientes y a sus familias. Me alegra escuchar eso. Al menos se está intentando hacer algo para aliviar el dolor, aunque sea un poco. Y volviendo a los experimentos en sí, ¿qué pasó con los resultados de las investigaciones? ¿Se publicó algo? ¿Se obtuvo algún conocimiento útil de todo este sufrimiento? Resulta irónico, pero los resultados de estos experimentos nunca se publicaron formalmente. Y según algunos expertos, los datos obtenidos no tenían ningún valor científico real. Es absurdo. No solo cometieron un acto inhumano, sino que ni siquiera lograron obtener información útil de él. Es una doble tragedia. Así es. Y lo más preocupante es que este tipo de experimentos no son un hecho aislado en la historia. Hay otros casos en otros países donde se han utilizado seres humanos como conejillos de indias, violando sus derechos y su dignidad. Es escalofriante pensarlo. Pero es importante que no olvidemos estas historias, que las mantengamos vivas para que sirvan de advertencia. Exacto. La memoria histórica es fundamental para evitar que se repitan los errores del pasado y también para honrar a las víctimas, para que su sufrimiento no sea en vano. En este caso, el silencio fue cómplice de la atrocidad. Por eso es tan importante que hablemos de ello, que rompamos el silencio y exijamos justicia y reparación. Tienes toda razón. La verdad debe salir a la luz, por más dolorosa que sea. Solo así podemos empezar a sanar las heridas del pasado y construir un futuro más justo y humano. Y hablando de justicia, ¿se sabe si algún médico o funcionario guatemalteco fue investigado o sancionado por su participación en los experimentos? Esa es una pregunta que aún no tiene una respuesta clara. Las investigaciones sobre el caso siguen en curso y se está intentando determinar el grado de responsabilidad de las autoridades guatemaltecas de la época. Es importante que se llegue al fondo de la cuestión, que se identifiquen a todos los responsables y se les haga rendir cuentas. Sin duda. La justicia no debe tener fronteras ni plazos, y en este caso es una deuda pendiente con las víctimas y con la sociedad en su conjunto. Y más allá de la justicia legal, ¿qué podemos hacer nosotros como individuos para evitar que se repitan este tipo de abusos? Creo que lo más importante es estar informados, conocer la historia y ser conscientes de que este tipo de atrocidades pueden ocurrir en cualquier lugar, en cualquier momento. La ignorancia es terreno fértil para la injusticia. Debemos estar atentos, cuestionar, levantar la voz ante cualquier indicio de abuso o violación de derechos. Es cierto. No podemos permitir que la historia se repita, pero más allá de la información y la denuncia, ¿qué podemos hacer en nuestro día a día para promover una ciencia más ética? Bueno, podemos empezar por exigir transparencia en las investigaciones, interesarnos por los protocolos éticos de los estudios que se realizan, apoyar a las organizaciones que defienden los derechos de los pacientes y participantes en investigaciones. Es decir, no se trata solo de indignarse por lo que pasó en el pasado, sino de tomar acciones concretas para que no vuelva a suceder. Exactamente. Debemos ser ciudadanos activos, comprometidos con la construcción de una sociedad más justa y respetuosa de la dignidad humana. Y hablando de dignidad humana, este caso nos confronta con una pregunta fundamental. ¿Cuáles son los límites de la ciencia? ¿Hasta dónde podemos llegar en nombre del conocimiento? Esa es una pregunta que la humanidad se ha planteado desde siempre. Y no hay una respuesta fácil. Lo que sí podemos afirmar es que el progreso científico no puede justificar la violación de los derechos humanos. Es decir, no podemos sacrificar la ética en el altar de la ciencia. Así es. La ciencia debe estar al servicio del bienestar humano, no al revés.
Y para eso necesitamos una reflexión profunda sobre los valores que guían nuestras acciones, tanto a nivel individual como colectivo. Este caso nos deja una profunda reflexión sobre la responsabilidad que tenemos como sociedad de proteger a los más vulnerables y de asegurarnos de que la ciencia se utilice para el bien común. Sin duda. Y también nos recuerda que la búsqueda de la verdad y la justicia es un camino que debemos recorrer juntos. Sin descanso. Este ha sido un viaje sombrío por un capítulo oscuro de la historia de la medicina. Pero es un viaje necesario para comprender las complejidades del pasado y para construir un futuro donde este tipo de atrocidades no tengan cabida. Así es. La memoria de las víctimas nos llama a la acción. Nos impulsa a trabajar por un mundo donde la ciencia sea una fuerza para el bien, una herramienta para aliviar el sufrimiento y para construir una sociedad más justa y humana. Y con esa poderosa reflexión, damos por finalizado este recorrido por los secretos oscuros de la medicina. Esperamos que esta información los haya invitado a la reflexión y a la acción. Hasta la próxima, en A Deep Dive.